Top 7 países europeos con mayor capacidad para fabricar blindados, artillería y armas antitanque. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a los 7 países europeos que tienen unas industrias militares capaces de fabricar blindados, artillería y armas antitanque en cantidades decentes como para afrontar un hipotético conflicto militar a gran escala. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 7. Suecia. Por tierra han diseñado el que es considerado como el mejor vehículo de combate de infantería de toda Europa, el CV-90. Asimismo, fabricaron de forma local 91 tanques Stirbag 122, una versión del Leopard 2A5 adaptada a las necesidades del ejército sueco. Asimismo, diseñaron y fabricaron el blindado de transporte todoterreno Bandag 206 BV206, que fue exportado a diferentes países. Para el apoyo de fuego, diseñaron el moderno sistema de artillería autopropulsada Archer de 155 mm y los morteros autopropulsados Morgner de 120 mm, diseñados por la empresa BAE Systems Handguns. Asimismo, diseñaron el radar contra batería Arturo. Suecia es también donde se diseñó y fabricó los sistemas antitanque AT4 de 84 mm, el rifle sin retroceso Carl Gustaf de 84 mm y el moderno misil antitanque de corto alcance NLAP de 102 mm. 6. España. Por tierra, la industria militar española actualmente está desarrollando interesantes proyectos blindados, como por ejemplo la fabricación de un moderno blindado VCR 8x8 Dragón, el cual tendrá variantes como IFV y APC. La fabricación de un vehículo de combate de zapadores denominado como Castor. Y el desarrollo de un nuevo vehículo de apoyo a cadena VAC. Pero España ya tiene experiencia en la fabricación de este tipo de blindados. Anteriormente ya han diseñado y fabricado en conjunto con Austria el vehículo de combate de infantería Ascot Pizarro y los blindados de transporte 6x6 Pegaso BMR y su versión como vehículo de exploración de caballería VEC M1. España también fabricó localmente los tanques principales de batalla Leopard 2E, que es una versión de Leopard 2A6 adaptado a los requisitos del ejército de tierra. España también diseña y fabrica blindados 4x4 como los Eurobantac ST5, que ha tenido muy buena acogida en el mercado internacional de armas. En cuanto a la artillería, la empresa Santa Bárbara desarrolló un potente obús remolcado de calibre 155 mm y actualmente las empresas Escribano y Expal están desarrollando el nuevo lanzacohetes múltiples del ejército de tierra, denominado como Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad SILAM. Expal será la encargada de fabricar de forma local los cohetes de largo alcance y alta precisión del sistema. Esta empresa también fabrica munición de artillería de 105 y 155 mm estándar de la OTAN. En cuanto a sistemas antitanque, la empresa Instalasa fabrica el lanzacohetes C-90 y Alcotan C-100. 5. Reino Unido. En cuanto a la industria terrestre, el ejército británico desarrolló su propio tanque principal de batalla denominado como Challenger 2, que actualmente están modernizando a la versión Challenger 3. Junto a este tanque desarrollaron el vehículo de combate de infantería Warrior. Asimismo, desarrollaron los blindados Auruga de transporte de personal de la serie FV430 y actualmente están desarrollando su nuevo vehículo de combate de infantería Ajax. También han diseñado y fabricado el blindado antiminas MRAP Cougar en sus diferentes variantes. También diseñaron y fabricaron el blindado ligero antiminas Ocelot y la serie de vehículos ligeros denominados como Jackal en sus distintas variantes. En cuanto a la artillería, han fabricado los obuses autopropulsados AS-90 de 155 mm y los obuses ligeros remolcados L-118 de 105 mm. Para la infantería se desarrolló el mortero L-16 de 81 mm
Y en cuanto al armamento antitanque, desarrollaron conjuntamente con Suecia el misil anticarro NLAP. Para la defensa aérea, desarrollaron el misil Manpads, denominado como Starstreak, el cual es considerado como el más moderno del mundo en su categoría. Y en cuanto al armamento ligero, Reino Unido desarrolló un fusil con tecnología Bullpup, denominado como SA-80, que luego los alemanes tuvieron que rediseñar porque el fusil tuvo algunos problemas. Pero en lo que se han destacado los británicos es en el desarrollo de excelentes rifles de francotirador como el Accuracy International AWM, que emplea cartuchos .338 La Pua Magnum, el rifle de francotirador Accuracy International Arctic Warfare, que emplea cartuchos 7,62 x 51 mm OTAN .308 Winchester, .300 Winchester Magnum y .338 La Pua Magnum, y el potente rifle antimaterial AX-50 que dispara cartuchos del calibre 12,7 x 99 mm OTAN. 4. Italia actualmente tiene en servicio un tanque principal de batalla de producción nacional denominado como C1 Ariete, el cual fue producido por las empresas italianas Iveco y Oto Melara. La industria también diseñó y fabricó el mejor cazacarros del mundo, el Centauro 1 y su versión mejorada, el Centauro 2, equipado con cañón de 120 mm. Asimismo, se diseñó y puso en servicio el vehículo de combate de infantería Dardo y un moderno blindado 8x8 denominado como VPM Frexia, el cual cumple funciones como APC, IFV y portamortero. También se diseñó blindado de transporte 6x6 VL Puma y su versión como blindado de reconocimiento Puma 4x4. La empresa italiana Iveco DV desarrolló un blindado antiminas MRAP denominado como GFF4 que entró en servicio en 2007. Esta empresa también desarrolló un blindado 4x4 multipropósito denominado como Iveco LMV, el cual ha sido un éxito en ventas. Asimismo desarrollaron el vehículo militar polivalente Iveco VM90, que también tiene versiones blindadas y es un éxito en ventas al extranjero. Y actualmente Italia está produciendo ya su nuevo blindado anfibio ACV 8x8, que también fue seleccionado por los marines de Estados Unidos. En cuanto a la artillería, Italia se unió al Reino Unido y Alemania para desarrollar el potente obús remolcado FH-70 de 155 mm, pero el obús más conocido y que fue un éxito en ventas al extranjero fue el Oto Melara Mod 56 de 105 mm, que fue adquirido por más de 50 países de todo el mundo. La industria militar italiana también desarrolló la letal munición de artillería, denominado como Vulcano, que es una familia de municiones no guiadas BER y guiadas GLR para cañones navales de 76 mm, 127 mm y sistemas de artillería terrestre de 155 mm, con alcances de hasta 70 km. Italia, en conjunto con Suecia, también desarrolló el radar contra batería Arthur. Y por último, Italia es el país donde se ubica la prestigiosa empresa de armas ligeras Beretta, que ha dotado a las fuerzas armadas italianas de pistolas, carabinas, escopetas y fusiles de asalto. También las armas producidas por Beretta son un éxito de ventas en el mercado internacional de armas. 3. Francia. Actualmente, el producto estrella de la industria militar francesa es el sistema de artillería autopropulsada sobre camión Caesar de 155 mm. Estas piezas cuentan con los proyectiles de artillería de largo alcance y alta precisión, 155 bonus. Esta munición fue desarrollada entre las empresas Bofors de Suecia y Nexter de Francia. Y el tanque principal de batalla AMX-56 Leclerc, aunque este tanque actualmente ya no se fabrica. La industria francesa Nexter Systems también diseñó y fabricó un vehículo de combate de infantería 8x8 denominado como VBCI, que entró en servicio en el 2008 y aún se sigue fabricando. Actualmente también están fabricando un nuevo vehículo blindado de reconocimiento 6x6 denominado EBRC Jaguar, los cuales tienen como armamento principal los nuevos misiles antitanque Aqueron MP de producción francesa,
Estos misiles se desarrollaron para complementar y eventualmente reemplazar a los misiles Erix y Milan, también de fabricación francesa. El EBRC Jaguar está reemplazando en el servicio a otros blindados franceses como el cazatanques AMX-10RC y el blindado de reconocimiento armado ERC-90. Actualmente, la industria francesa también está fabricando su nuevo blindado de transporte APC 6x6, VBMR Griffon, y el más pequeño, VBMRL Serval 4x4. Francia también es famosa por el diseño de morteros de 120 mm, los cuales han sido exportados a diferentes países. Y quizá en los ejércitos, aparte de los blindados, el arma más famosa de Francia son los misiles de muy corto alcance Mistral, un misil que ha sido exportado a más de 20 países por todo el mundo, y que además también tiene una versión embarcada. 2. Turquía. La industria militar turca actualmente está desarrollando su propio tanque principal de batalla, denominado como Altay. Asimismo está desarrollando el vehículo de combate de infantería, denominado como Tulpar IFV, el cual también tiene una versión cazacarros equipado con cañón de 105 mm. Pero la empresa turca FNSS también desarrolló el vehículo de combate de infantería, denominado como ACV-15, y actualmente están fabricando los nuevos blindados de transporte acorazado PARS 3 en versiones 6x6 y 8x8. Estos blindados también tienen versión IFV. La empresa turca Otokar también desarrolla y fabrica su propio vehículo de combate de infantería denominado como Arma 8x8. Y la empresa BMC también desarrolla y fabrica su transporte acorazado de tropas denominado como Altug 8x8, el cual también tiene versión IFV. Pero la industria militar turca también diseña excelentes blindados antiminas MRAP como el BMC Kirpi, los MRAP BMC Buran y los MRAP Katmersilier Hisir. Asimismo, diseñan y fabrican blindados ligeros 4x4 denominados Otokar Cobra 2. En cuanto a la artillería, han diseñado y fabricado los lanzacohetes múltiples T-122 Sakarya de 122 mm, los más modernos MLRS TRG-300 Kasirga, que emplea cohetes de 300 mm, y fabrican bajo licencia los obuses autopropulsados K9 surcoreanos, denominados localmente como T-155 Firtina de 155 mm. Asimismo, diseñan y fabrican los misiles balísticos tácticos de producción nacional J-600T Relámpago, que tendrían un alcance superior a los 150 km, y los misiles balísticos tácticos Bora, que tienen un alcance de aproximadamente 280 km. También fabrican el obús remolcado de diseño propio denominado como Pantera de 155 mm. La industria turca también fabrica los morteros autopropulsados Alkar de 120 mm, los cuales están montados en blindados 4x4 Buran y blindados PARS 3, y el mortero remolcado HE-12 de 120 mm. En cuanto al armamento ligero, Turquía fabrica sus propios fusiles de asalto denominados como MKE, MPT en calibre 7,62 mm y 5,56 mm, y los fusiles denominados como KCR 556 en calibre 5,56 mm. Asimismo, diseñan y fabrican el rifle para francotirador denominado como MKE JNG-90 en calibre 7,62 mm. Otra arma de producción nacional es el subfusil SAR 109T en calibre 9x19 mm. En cuanto a los misiles, la empresa turca Roketsan diseña y fabrica los misiles antitanque de medio alcance OMTAS y los misiles tierra-aire Manpads denominados como Sunjur, el cual entró en servicio en 2022 y reemplazó al famoso Stinger dentro de las Fuerzas Armadas turcas. El misil se puede lanzar desde plataformas terrestres, aéreas y navales. 1. Alemania.
Alemania es el país que diseñó el poderoso tanque principal de batalla Leopard 2, que ha sido un rotundo éxito en ventas, habiendo sido exportado a un total de 22 países por todo el mundo. Este tanque reemplazó en el ejército alemán al anterior tanque Leopard 1. Pero Alemania también ha desarrollado otros blindados, por ejemplo, el vehículo de combate de infantería Marder 1, el más moderno vehículo de combate de infantería Puma, las tanquetas multipropósito Whistle 1 y 2, blindados 8x8 Boxer GTK que tiene versiones IFV y APC, blindado de transporte 6x6 TPZ Fuchs, blindado de transporte y reconocimiento 4x4 Fennec, blindado de transporte y antiminas Tingo 1 y 2, blindados de transporte antiminas Águila 4 y 5, blindados de transporte antiminas Yak y blindados antiminas Duro 3. Además diseñaron el blindado antiaéreo Gepard 1A2 que emplea cañones de 35 mm. Y actualmente Alemania junto con Francia están desarrollando el carro de combate principal europeo o MBT. Alemania junto con Hungría está desarrollando el tanque principal de batalla Panther KF51 Evo. Y junto con Hungría e Italia están desarrollando el nuevo tanque Leopard 2A8. En cuanto a la artillería, la industria militar alemana desarrolló el que fue considerado por mucho tiempo como el mejor sistema de artillería autopropulsada del mundo. Me refiero al Panzerhaubitze 2000 de 155 mm, el cual ya fue exportado a 8 países. Para equipar a estas piezas de artillería, los alemanes desarrollaron proyectiles de largo alcance de 155 mm Smart 155. La empresa alemana Rheinmetall también fabrica todo tipo de vehículos portatropas todoterreno en tracciones 4x4, 6x6 y 8x8. En cuanto al armamento ligero, la poderosa Heckler & Koch ha desarrollado míticas armas como el subfusil MP5, pistolas como la HK-USP, subfusiles como el MP7, fusiles de asalto como el HK-G36 y el más moderno HK-416 y HK-417, y ametralladoras como la MG4 y la MG5. Pero Alemania durante el siglo pasado también desarrolló míticas armas que valen la pena hacerlas mención, como por ejemplo la ametralladora MG42, que era conocida también como la motosierra de Hitler, y su versión más moderna, la MG3, la famosa ametralladora ligera HK21, el potente fusil de combate HK-G3 y el fusil de asalto HK-33. En cuanto al armamento antitanque, Alemania actualmente está desarrollando el lanzacohetes ligeros RGW-60, el lanzacohetes antitanque RGW-90 Matador y el lanzacohetes antitanque Panzerfaust 3.